San Marcos capítulo 3, versículos desde el 20 hasta el 35 va a ser el texto para la reflexión de esta mañana. San Marcos capítulo 3, versículos del 20 al 35. Dice así la palabra del Señor. Después entró Jesús en una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. También los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: Beelzebú, el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Jesús los llamó y les puso un ejemplo. Les dijo de la siguiente manera: ¿Cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás? Un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse, y una familia dividida no puede mantenerse. Así también, si Satanás se divide y se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse, habrá llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas si no lo ata primero, solamente así podrá robárselas. Les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan, pero el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo nunca tendrá perdón, sino que será culpable para siempre. Esto lo dijo Jesús porque ellos afirmaban que tenía espíritu impuro. Entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo: Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les contestó: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: Estos son mi madre y mis hermanos, pues cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios en este día que nos hable, que estemos dispuestos hoy para escuchar su palabra. Señor, en este día venimos delante de tu presencia. Espíritu de Dios, nos disponemos para que afectes nuestro corazón y nuestra mente y nuestras acciones con tu palabra. Nos hacemos receptivos a tu voz. Por favor, tómanos en tus manos y que tu palabra entre a lo más profundo de nuestro ser. Amén y amén. Nos encontramos en esta mañana con un pasaje extremadamente confrontador. Y extremadamente confrontador porque el Señor Jesús tiene que enfrentar no solo a los de afuera que lo ven a Él como un peligro para ellos y para su poder, sino que también tiene que enfrentar a su propia familia. Y no es extraño que su propia familia estuviese un poco decepcionados de él, realmente. Imagínese un hombre para esa época de 30 años que no se casó, en primer lugar, cuando ya a esa fecha ya casi que los hombres estaban casados y tenían su hogar. Aparte de eso, había dejado tirado el trabajo. Y un buen trabajo porque, por lo menos la carpintería le daría a él cierta estabilidad económica. Se ha ido como itinerante, como un predicador itinerante a diferentes lugares, y al irse y empezar a predicar lo que para él es el reino de Dios, empieza a tener confrontación con las principales autoridades de su pueblo, con los fariseos, con los escribas, con los dirigentes del pueblo, y todas esas cosas van llegando a su casa y su familia está escuchando esos rumores de que se está metiendo con los poderosos, y a veces uno puede tener personas con las que está en total desacuerdo, pero cuando se mete con un poderoso como ellos, sabe que las consecuencias vendrán fuerte, y eso lo sabe su familia. Pues después de algún tiempo el Señor regresa a su casa, y cuando regresa su familia también se da cuenta
que tiene unas amistades que no son las mejores. Se le ha dado por unirse con unos pescadores que tienen cierta forma de ser. Se le ha dado por unirse ahora con otros cobradores de impuestos. Mejor dicho, el Señor Jesús no es lo que uno podría decir para una familia el orgullo de la familia. El hombre estable que tiene trabajo, el hombre estable que tiene buenas relaciones y que tiene buenas amistades. Como que estamos enfrentados a un hombre que tiene todo lo contrario. Malas relaciones porque se está juntando con amigos que a juicio de su familia no son de muy buena calaña. Aparte de eso, se está echando enemigos que son serios, como los principales del pueblo, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, y con esa gente es mejor estar bien. Y como si esto fuese poco, se le ha dado por irse de predicador itinerante, arriesgando su estabilidad económica, y dejó una empresa que su papá le dejó más o menos estable, y ahora está viviendo al vaivén de la vida. Pues después de muchos días ha regresado, y al regresar, pues la gente lo sigue, y él no tiene tiempo, según la escritura, ni siquiera hay tiempo de comer, sino que él y sus discípulos están como atareados, como corriendo de un lado para otro, y ya su familia ha sacado una conclusión del comportamiento de él. Definitivamente Jesús se ha vuelto loco. Está fuera de sí. Necesitamos ir a recogerlo porque ya es una vergüenza para la casa, es una vergüenza para la familia, y esto no nos está agradando. Entonces vámonos todos a ver cómo podemos solucionar ya este problema familiar que se nos ha dado. El que teníamos toda la esperanza, el hijo mayor de María y de José, pues no salió bastante complicado. ¿Cuánto se parece esta situación a veces a las situaciones de las familias, donde hay una expectativa por una persona, donde estamos abiertos a encontrarnos con determinado proyecto de vida, y ese proyecto de vida no necesariamente es el que agrada? Hay familias muy prestantes que han querido que sus hijos sean la proyección de sus familiares, sean abogados, sean arquitectos, sean ingenieros, y de pronto su vida se dedicó a otras cosas y viene la decepción. Pero aquí no solo hay decepción, aquí, en este lugar, ya hay un concepto que ellos tienen. Jesús, el hijo mayor de María y de José, está fuera de sí. Se volvió loco. Todas las buenas cosas que tenía las ha dejado a un lado. Y como para completar la torta, ha llegado un grupo de personas que han sido enviados para fisgonear un poco el tema de Jesús, para llevar alguna noticia a los grandes y a los poderosos, porque este hombre, hay muchos que lo están siguiendo, hay muchos que están siguiendo a este loco, muchos, y al empezar a seguirlo está liberando gente de demonios, que era muy normal en esa época. No es extraño que se dedicaran algunos taumaturgos a la sanidad y a la liberación de demonios. Entonces este señor está cogiendo como mucha fama, y cuando está cogiendo mucha fama, pues nos genera temor, nos genera riesgo, no nos parece adecuado y entramos en crisis. Pues bien, dice la escritura que definitivamente también lo siguen esas personas y empiezan a dar un concepto acerca de Jesús. Jesús hace lo que hace porque Beelzebú, el príncipe de los demonios, el principal de todos, está con él. Y ante esta situación, entonces nos damos cuenta de las acusaciones de la familia propia de Jesús y de los externos que no lo conocen, pero que ahora ya también están diciendo acerca del Señor. Y el Señor pues va a tener que actuar frente a estos y frente a la propia familia. Frente a estos, ¿qué va a decir? Les va a poner una analogía. Les va a decir, bueno, si ustedes consideran que todo lo que yo hago se hace porque hay un demonio que me está ayudando, pues eso va en contra de la lógica y de la razón humana. Imagínense el reino de Satanás dividido, yo siendo dirigido por el demonio mayor atacando a los demonios más pequeños. Un reino dividido ni fuera
ni el de Satanás progresaría. Entonces, en esta parábola, en esta alegoría que el Señor está mostrando, lo que sí nos está queriendo decir es que ha llegado uno más fuerte que Satanás y que lo va a dominar, porque dice que si una familia dividida no podría sostenerse, así también si Satanás se divide y se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse y ha llegado su fin. Y ahora, a través de esto está diciendo definitivamente que ha llegado alguien que es muy fuerte y muy poderoso. Les aseguro entonces que nadie puede entrar a la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas si no la ata primero. Solamente así podrá robárselas. Si Satanás es fuerte y si yo estoy haciendo las cosas porque Dios está conmigo, pues es que yo soy más fuerte, lo he atado y puedo entrar y empezar a darle una razón de vida y de existir diferente a las personas, diferente a lo que es el reino de las tinieblas. Todo esto nos va a llevar a entender algo, y nos va a llevar a entender que lo que hace Jesús está dado por el poder del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el maravilloso Espíritu de Dios. Y aquí viene una confrontación muy fuerte. Si ustedes que con la lógica se están dando cuenta que estoy haciendo cosas buenas, se las atribuyen a Satanás, es que incluso están pasando por su lógica y por su razón y por lo evidente que es esto, y decir que lo que yo hago, que es del Espíritu, es de Satanás, es querer ser ciego a las malas. Y eso es blasfemar, atacar al Espíritu de Dios. Por lo tanto, si usted quiere echarle la culpa de las cosas buenas, de las cosas malas, de las cosas buenas, perdón, a Satanás, usted está negando al Espíritu de Dios, y esa es una ofensa que Dios realmente se va a sentir desagradado. Y fíjese cómo esta expresión me lleva a mí a las siguientes reflexiones. ¿Cuántas personas no piensan como nosotros? ¿Cuántos no tienen nuestras mismas creencias? Y nos atrevemos a veces a inhabilitarlos diciendo que no son de Dios, que son pecadores, que cuidado con ellos, y empezamos a acabar con un grupo de personas porque tenemos fácil la lengua para desacreditar a otros y para exaltarnos nosotros. Un día vinieron a Gamaliel y a Gamaliel le empezaron a hablar acerca de este proyecto de Jesús que estaban desarrollando los discípulos, los apóstoles, y él tuvo la sensatez de decir: no ataquemos ese proyecto, tengamos cuidado, porque no sabemos si eso es de Dios y de los hombres, y qué tal este proyecto sea de Dios y nosotros estamos terminando en atacar y en pelear contra Dios mismo, cosa grave. Fue muy sensato. Por eso nosotros en este tiempo deberíamos tener un poco de sensatez y, frente al bien que hacen muchos, guardar precaución de extender nuestro dedo amenazador para decir que ellos no son de Dios y terminar atacándolos, porque es probable que no nos estemos metiendo con una persona, sino que nos estemos metiendo con el Espíritu Santo y ofendiéndolo cuando hay gente haciendo tanto bien en esta humanidad y que gracias a ellos todavía se puede respirar y vivir en una humanidad tan mala y tan perversa. Pues eso pasa con Jesús y con este grupo. Entonces el Señor, por encima de lo que piensan, entiende que tiene un proyecto, y por encima de los rumores, de los ataques de los fariseos y de los sumos sacerdotes, por encima de su propia familia, sabe que hay un proyecto divino que no lo va a dejar de lado, y eso lo apasiona para servir. Por eso, al iniciar este texto bíblico que hemos tomado para la reflexión, dice que había muchísima gente alrededor de él, a tal punto que no podía ni siquiera comer porque estaba atiborrado de gente. Qué maravilloso poder entender que el camino del reino de Dios es el camino del servicio. No importa la crítica, no importa el juzgamiento, no importa eso. Lo que importa es que estamos ocupados haciendo bien a una humanidad como esta. Indudablemente estos días no han sido nada sencillos. En nuestro país hemos visto la violencia en las calles,
la destrucción, la muerte, la corrupción, dirigentes incapaces de solucionar los problemas que tiene nuestro país, y nosotros como pueblo de Dios tenemos que aparecer para darle un servicio a la humanidad. Claro que sí hay esperanza, pero la esperanza está puesta no en el político de turno, no en romper ni en destruir. La esperanza está puesta en los seguidores de Jesús, que podemos tener una palabra de amor y de reconciliación en un mundo tan malo y tan destructivo como el que estamos teniendo. Y debemos tener cuidado con lo que otros hacen. A lo mejor, sin darnos cuenta, estamos peleando con el mismo Dios y estamos ofendiendo al Espíritu Santo de Dios, que no se circunscribe a 4 paredes o al nombre de una denominación o al nombre de una iglesia. Dios es tan grande, nos lo dijo Juan cuando hablamos de Nicodemo, que el Espíritu se mueve como quiere y sin detenerse. Entonces Dios es tan grande que puede estar usando a muchísimas personas, a muchísimas creencias, para hacer de este mundo un mundo diferente. Por eso es mejor permitir que el Espíritu de Dios haga y hacer nuestra tarea. Y algo maravilloso con lo que termina esto es que todos han venido, y por tanta gente, pues su familia le ha mandado un mensaje a Jesús. Seguramente algún niño, alguna persona, vaya, hágame el favor, pase por encima de toda esta gente y dígale a ese señor que está hablando allá, que llegó su mamá y llegaron sus hermanos, que salga, que lo necesitamos. Y en medio de la gente se mete este mensajero y llega hasta donde Jesús y le dice a lo mejor al oído que su mamá y sus hermanos lo están esperando afuera, que salga inmediatamente. Y se queda mirando a una comunidad, a estos que están allí, y les dice: ¿Sabe quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Fíjese qué expresión tan bonita. Aquí estamos frente al nacimiento de una hermosa familia, la familia de Dios. Y no se va a quedar por fuera María y sus hermanos, porque luego vamos a tener testimonios de que María fue una fiel discípula del Señor, que lo acompañó hasta la cruz, y que algunos, como Santiago, se decía que eran hermanos del Señor Jesucristo. Algunos de los que le caminaron y estuvieron después con él formaron parte ya de una familia más grande. Y esa es la buena noticia. Hay un padre, hay una madre y hay un primogénito, como lo vimos la semana pasada: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora todos nosotros podemos formar parte de la familia de Dios cuando entendemos qué es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y en el día de ayer, el jueves, en el devocional, encontramos en el texto bíblico, San Juan 6:38, lo que significa hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que esta mañana nos sirva a nosotros para entender que hay un proyecto de Dios que debe apasionarnos, y que en un mundo malo, no importa que te critiquen, no importa que te ataquen, no importa que quieran acabar contigo, el servicio es el camino que Jesús nos enseñó. Que en ese servicio más bien miremos a otros que piensan distinto y que lo hacen de manera diferente, con respeto, porque el Espíritu de Dios es tan grande que no sabemos si allí Él realmente se está moviendo. Y cuando lo atacamos porque no piensan, no se visten como nosotros, no actúan como nosotros, es probable que estemos peleando contra el mismo Dios. Y más bien, preocupémonos por ser esa familia maravillosa de la Trinidad. Ya hay un Padre, hay un Hijo, hay una Madre, que es el Espíritu de Dios, y todos nosotros somos hermanos para formar parte de esa maravillosa familia. El desafío de este día es: formemos parte de una extraordinaria familia que hace la voluntad de Dios, y por hacer la voluntad de Dios formamos parte de la familia divina, que es la invitación de todos nosotros. Quiero invitarles, ahí donde estás, a cerrar tus ojos. Y a lo mejor hoy tengamos que pedirle perdón a Dios porque hemos sido injustos con otros, porque hemos querido atacar a otros, porque no piensan o no se visten como queremos, porque no actúan como queremos, y de pronto en eso hemos ofendido a Dios. Pidámosle perdón
al Señor. Apasionémonos por servir a otros. A Jesús no lo dejaban ni comer. Y no le importó que lo llamaran loco. No le importó que dijeran que era por Belcebú. Le importó aclarar en su momento adecuado. Pero él tenía una pasión. Que haya pasión de nosotros por transformar este mundo y hacerlo distinto. Y cuando hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial, nos convertimos en familia divina. Hermanos de nuestro primogénito, que es Jesús de Nazaret, el primogénito del Padre. Nosotros somos hermanos de Él y formamos parte de esa extraordinaria familia. Padre Celestial, ¿qué desafío hay? ¿Qué secreto del reino hay aquí, Señor? Que no lo hemos entendido y a veces actuamos tan ligeramente, sin entender que el reino tuyo es tan grande y tan maravilloso. Pero en esta mañana tú nos hablas y yo quiero rogarte que a este servidor y a todos los que me escuchan nos apasiones por servir, nos apasiones por ser un bálsamo en medio de un mundo tan violento, con tanta muerte y tanta destrucción. Nos apasiones por dar un poco de paz, un poco de tranquilidad en un mundo tan difícil. Que tus iglesias no estén preocupadas por el enriquecimiento, por el estatus, por la fama, por el reconocimiento, sino que estemos preocupados por hacer tu voluntad en esta tierra, Señor. Guárdanos y perdónanos si a veces en nuestra ligereza te hemos atacado a ti y hemos sido ofensivos contra ti, Señor, atacando a personas. Guárdanos y ayúdanos más bien a hacer siempre tu voluntad en nuestra vida, para que al hacer tu voluntad seamos madre y hermanos, familia tuya. Amén y amén.